Capítulo 33. El deber del centinela. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: así habéis hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. Pero cuando yo diga al impío: ciertamente morirás, si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo dicen: no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. Devastación de la tierra. En el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido tomada, y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana. Mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel dicen: uno solo era Abraham y poseyó la tierra, así que a nosotros que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto diles: así dice el Señor Dios: coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis entonces la tierra? ¿Confiáis en vuestra espada? Cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo. ¿Poseeréis entonces la tierra? Así les dirás: así dice el Señor Dios: vivo yo, que los que están en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder. Los montes de Israel serán desolados, y nadie pasará por ellos.
y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Capítulo 34. Profecía contra los pastores de Israel. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: He aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, o que bebáis de las aguas claras para que enturbiéis el resto con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor.
y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos, y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros, y nadie los atemorizará. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Capítulo 35. Profecía contra Edom. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él y dile: Así dice el Señor Dios. He aquí, estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final, por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que a la sangre te entregaré y la sangre te perseguirá. Ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. Haré del monte Seir desierto y desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas, y sabréis que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Por tanto vivo yo, declara el Señor Dios. Haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos, y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo: Están desolados, nos han sido dados para alimento. Con arrogancia habéis hablado contra mí y habéis multiplicado vuestras palabras contra mí, yo lo he oído. Así dice el Señor Dios: para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 36. Los montes de Israel bendecidos. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: Montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por tanto, profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque os han asolado y aplastado por todos lados para que fuerais posesión de las demás naciones, os han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Señor Dios: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles:
Así dice el Señor Dios: He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones. Por lo cual, así dice el Señor Dios: Yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Pues he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Señor. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios: porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación, por tanto ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Dios. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramaré mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio de hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño.
Como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor.